Hola, yo soy Caro. Hola, yo soy Yalitza. Y una vez alguien me dijo, ser leal me salió muy caro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alguien me dijo. Y hoy creo que vamos a hablar siempre decimos esto, como que vamos a hablar un tema muy personal, pero es que genuinamente los temas que hablamos, los hablamos porque son personales, evidentemente, y porque fueron conversaciones de muchas horas. Y ha sido como, ay, pues mira, este aprendizaje, esto. Y si hay algo que en conjunto nos ha resonado la última temporada, ha sido el mantenernos leales a personas, proyectos, equipos, situaciones, por determinadas razones y quitarle lealtad a relaciones o a áreas de nuestra vida que de verdad deberían ser prioridad y de verdad son importantes. Y estamos dejando de un lado por cumplir o rendir lealtad a eso. Entonces sí que personalmente en esta temporada he cortocircuiteado con eso, como que me ha hecho debatir mucho conmigo misma y a nosotras dos particularmente nos ha hecho llorar, debatir, discutir y acompañarnos también como en este nuevo bachecito. Sí, como decía Yali, es un tema que nos gusta mucho, como todos los que tratamos, por eso los tratamos. Y también es un tema que nos ha desafiado muchísimo. Creo que hemos visto como en nuestras vidas personales, en nuestras vidas propias y en la vida de las personas que nos rodean, vemos como muchas veces nos cuesta ser leales a nosotros mismos y tenemos muchísimo más compromiso con las cosas de afuera, con los proyectos, los trabajos, las otras personas, y eso muchas veces nos trae mucho dolor. Entonces, al ver ese patrón, de nuevo, en nuestras vidas, pero también en las personas que queremos, nos hizo cuestionarnos el por qué nos pasa esto, por qué nos cuesta tanto abandonar lugares que a veces son tóxicos o que no son buenos o que ya se acabó su temporada en nuestra vida, pero nos cuesta también como sostenernos a nosotros mismos, abrazarnos y entender cuando tenemos que movernos para avanzar algo hacia una nueva temporada o sanar cosas de nosotros. Entonces este tema va un poco por allí y cuando lo empezamos a tratar queríamos fluir mucho con el tema, hicimos algunas preguntas que nos han resonado mucho también y nos han cuestionado, entonces vamos a ir respondiendo las preguntas y contando un poco también como nuestras vivencias con esta situación. La primera pregunta era algo que de verdad la escuchamos y las dos quedamos así, como frías, porque dice, ¿qué es lo que realmente te hace quedarte en lugares que tu intuición ya abandonó? Uy, esta pregunta fue fue un par de aguas en esta situación en concreto, porque yo recuerdo que esta situación yo no la estaba platicando mucho con nadie y luego, bueno, con las personas que están en esta sala la platicaba. Pero luego como que decidí contarle justo a dos amigas que no tienen nada que ver con el contexto y demás. Entonces fue como que me senté y les conté como que está pasando esta situación y me siento de determinada forma, incómoda, no quiero estar ahí, etcétera. Y una me preguntó, ¿pero por qué no solo te vas? Y yo no lo sé. Y entonces, y ahí fue cuando mi amiga me dijo, yo creo que lo que te pasa es que las conversaciones que se mueven, lo que están defendiendo, por lo que estaban trabajando, ya no resuena contigo. Entonces, evidentemente, ya no quieres estar ahí porque no te resuena. Y ahí fue donde también surgió un poco, no estás siendo leal contigo misma. Entonces, te vas a seguir sintiendo incómoda. Y era como, bueno, si genuinamente esto ya no me resuena, ¿por qué quiero seguir ahí? Y creo que a veces tenemos como, sí, como que a veces el compromiso o ese sentido de responsabilidad que llevamos a un extremo que ya es un poco ridículo, la verdad, nos hace permanecer en situaciones donde ya no deberíamos de estar, como que sabes que te está haciendo más daño o que ya no te está haciendo crecer o su temporada ya pasó y es como, no, pero es que es este sentido de responsabilidad, es este compromiso y no sé, como que hay que poner en la balanza un poco qué pesa. Para mí, o sea, obviamente creo que cada persona reacciona, podemos reaccionar de la misma forma por motivos diferentes. Entonces, en mi caso, sí siento que como mucho de lo que dice resuena conmigo en el sentido de, considero que soy una persona que me gusta ser muy responsable, que cuando entro en cualquier espacio es como que para mí hay un componente muy alto de lealtad en mi vida, o sea, en mis amistades, en mis relaciones, en mis trabajos, es como yo si me comprometo a algo, lo voy a dar todo por ese espacio, lo voy a dar todo por esa persona. Entonces me pasa eso, pero creo que otra de las cosas que o sea, me di cuenta que me pasa muchas veces cuando soy demasiado leal con otros,
es que también lo hago un poco porque no me respeto tanto a mí misma como a la otra persona. Y muchas veces algo que hago, que lo he tratado en terapia, es que pongo demasiado en valor a las otras personas o a los otros proyectos. Casi como si para yo poder demostrar mi valor tuviera que hacer que esos espacios salgan bien. Aunque a veces signifique quedarme callada o signifique aguantar incluso como situaciones que no están bien. La siguiente pregunta, que la quería hilar con esta, como un poco también para avanzar en la historia. No ve. Es qué lugares no dejaste porque pensabas que tenías que ser leal. Y sí que me acuerdo, por ejemplo, en mi caso particular de muchas situaciones, hay muchas que me han sido como los patrones que me han hecho decir como, ay, esto siempre me pasa. Pero hubo una situación en particular en donde yo entré como en un proyecto, en una situación con muchísima ilusión y con mucha convicción de que quería aportar algo en ese lugar. Y poco a poco ese lugar se convirtió en un lugar donde yo tenía que probar mi valor constantemente y probar con resultados que yo servía, o sea, como que servía para esa estructura, ¿no? Y en medio de esa situación empecé a vivir, me acuerdo, situaciones de maltrato. Y algo que a mí me pasaba es que ni siquiera me daba cuenta de que me estaban maltratando. Y no fue hasta que la gente en mi alrededor me empezó a decir, no está bien la forma como te están hablando, no está bien la forma como se están dando las cosas, pero mi actitud de esto tiene que salir bien, yo tengo que ser leal, yo tengo que darlo todo, era tanta que ni siquiera podía darme cuenta que me estaban maltratando directamente, con palabras, con acciones, con fallas en el liderazgo, lo que fuese. Entonces creo que el peligro que hay en ser demasiado leal es ese, que te pierdes a ti mismo, que te olvidas que tú también tienes valor, que tú también eres merecedor de respeto y que creo que a veces intentamos ser leales con otros, pero es un poco para impresionar también, porque ni siquiera te estás dando el respeto a ti mismo y tú no puedes dar algo que no eres capaz de cubrirte a ti mismo. O sea, estás casi como buscando que alguien te defina desde afuera quién eres. Y creo que muchas veces eso es lo que pasa cuando tú quieres morir de lealtad hacia una situación o hacia una persona, sin pararte a pensar. Otra de las preguntas que tenemos es también un poco como siguiendo este tema, ¿no? Como a quién le estamos siendo leal. Sí, a la otra persona o a la idea que tenemos de nosotros mismos en ese espacio. O sea, como lo que significa que nosotros somos y seguimos siendo leales en esa situación. Ya. No sé. Sí, es que estoy... ¿A quién le estás haciendo leal? Sí, yo creo que es eso, como que vos estás engañado de que no te estás cumpliendo, como el que decís vos, al final entras a un proyecto, entras a un trabajo, entras a un equipo, a una área, o te relacionas con una persona, no pensando que todo va a terminar fatal, como cuando la gente se casa, o sea, no se casan pensando que se van a divorciar en 2 años, pero entonces eso, ese compromiso, esa cuestión de hay que sacarlo, no pasa nada, hay que tirar. El querer ser demasiado bueno también. Sí, El otro día escuchaba un reel, que los reels son como terapia, si tienes un buen algoritmo, donde había un psicólogo que le decía a la mujer que le entrevistaba como que muchas veces también, como tú te rodeas de personas, porque a mí me ha pasado el tema de la lealtad con personas, además de estructuras, y él decía, te rodeas de una persona que es como la típica persona que le encuentra un problema a cada solución. Entonces tú te sientas y le dices, oye, mira, no, que esto se puede salir adelante, o mira, esta situación la puedes superar de esta forma. Y la otra persona te está diciendo constantemente como, no, porque es que tú no entiendes mi realidad. O no, pero es que no, es que mi situación, eso que tú estás diciendo no va a funcionar. Y uno se empeña demasiado muchas veces en ser leal a esas personas que siempre están encontrando problemas a cada solución. Y dices, no, porque yo voy a arreglar a esta persona, que a mí me ha pasado muchas veces. Pero lo que decía este psicólogo es como que muchas veces el motivo por el cual tú eres leal a esa persona es porque en realidad lo que tú estás intentando hacer es primero salvar como esa sensación de yo voy a arreglar esta situación. Y luego, además de eso, también es una forma de ignorarte a ti mismo. Entonces a mí eso sí que me llamaba mucho la atención porque de nuevo, como decía, creo que muchas veces es como que llevo la lealtad a un nivel que es ridículo. Y luego digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo una capacidad tan fuerte de comprometerme con otros, pero faltándome el respeto a mí?
O sea, también me llevo a darme cuenta que muchas veces lo que hago es que silencio mis propias necesidades. Y como me da tanto miedo trabajarme a mí misma y me da tanto miedo el realmente explorar el por qué yo estoy haciendo esas cosas, entonces simplemente es mucho más fácil quedarme incluso en un lugar en donde me están maltratando o en un lugar en donde me están haciendo daño. Pero porque a veces es incluso más fácil que una persona te haga daño y tú decir, es que esa persona es mala, es que esa persona me está haciendo daño. En lugar de sentarte y mirarte frente al espejo y decir, es que yo me estoy haciendo daño. O sea, yo me estoy permitiendo estar en este lugar. Y yo me estoy permitiendo sentarme junto a un montón de personas que me están tratando mal, diciendo que soy leal, pero es porque me estoy inconscientemente ignorando a mí misma. Entonces creo que, como todos los temas que hablamos aquí, muchas veces están relacionados con cosas que no queremos tratar de nosotros mismos y vamos por la vida como actuando de soy demasiado buena y yo puedo con esto. No es igual para todo el mundo, porque creo que, como decía antes, como que la gente puede tomar esta misma actitud de ser demasiado leal por diferentes motivos. Ya, lo que decías de demasiado buena, mi mamá siempre me da un consejo que es, no podemos jugar a ser más buenos que Dios. Como que a veces jugamos a ser más buenos que Dios. Y es como, no, yo no puedo, no, yo conozco su corazón y sé que no lo dice desde ahí. Es como, pero si lo que dice desde ahí, cada 5 cosas son pasivo-agresiva, chiqui, o sea, Algo hay. algo hay. Entonces es como, ¿por qué jugamos a tolerar, tolerar, tolerar? Y a jugar a ser más buenos que Dios, porque para mí es eso. Y luego pasa algo tan peligroso como distorsionamos la palabra lealtad. Y eso se vuelve lealtad para nosotros y lo vamos replicando en diferentes relaciones. A mí me pasó justo como distorsionamos la palabra lealtad, distorsionamos la palabra compromiso y empezamos ¿no? a ver diferentes cosas. Yo me di cuenta porque me fui 2 meses a mi país, a mi casa, donde está mi familia, y fue como otra dinámica, otra forma de comunicarse, como otra situación completamente, como ¡pum! como, y otro ambiente. Entonces, como regresar a ciertas áreas, a ciertos trabajos, a ciertos proyectos y ver otras dinámicas, fue como, esto no está teniendo sentido, o sea, porque ya pude compararlo como, es que mi papá no me mandaría este mensaje, o sea, mi mamá no me mandaría este mensaje, o sea, no hay manera de que mis padres me hablen así, porque estoy siendo leal a esto, entonces, si me está haciendo más daño de lo que es. Y luego que ahí viene como todo toda la situación es, primero como darte cuenta de eso, de lo que estás diciendo, que estás dejando de atender y creo que a veces procrastinamos cosas haciendo cosas buenas, pero no te estás levantando vos y no te estás haciendo leal con vos mismo. Entonces estás siendo leal como a 20.000 proyectos, a 20.000 hobbies, a 20.000 amigos, etcétera, pero no te estás haciendo leal con vos mismo y estás procrastinando lo que verdaderamente es importante en tu vida y deberías de estar sacando. Y luego creo que se me hizo como más fácil verlo y entenderlo cuando sí me di cuenta que le estaba dando más lealtad a áreas que amigos. Y a mí eso me partió el corazón, como que definitivamente fue como, ¿yo qué estoy haciendo? Porque era como defender algo y a gente que sí como que me ha mostrado lealtad, que ha estado ahí y tal, es como, sí, como, bueno, ese es tu rollo, como si vos lo ves así está bien. Como a veces creo que confundimos también como lealtad o la perspectiva o el punto de vista de algo con... em, si a vos te están tratando mal, entonces es solo a vos, pero yo estoy bien. Y ese es como que queremos individualizarlo todo y ay, no sé, creo que hay una fina línea donde sí creo que deberían de acompañar más y creo que deberíamos ser honestos de dónde estamos siendo más leales. Sobre todo si hay cosas que ya no nos están resonando, ya no tienen sentido, etcétera. Sí. Entonces, O sea, una de las cosas que me llama la atención de lo que dices y que creo que me refleja mucho como algo social, es que es muy feo que solemos ser más leales, más respetuosos, más cuidadosos con la gente que menos nos importa y muchas veces como dejamos más de lado a la gente que más nos importa. Porque a mí me pasa que es más fácil cancelar un plan
conmigo misma, primero, o sea, es a la persona a la que le tengo muchas veces menos lealtad, y luego cancelar un plan a alguien con quien tengo confianza, Sí. que a veces, como digo, con gente que no me está dando nada, o de nuevo con estructuras, porque no es una cosa personalizada, que puede ser, pero no necesariamente, pero gente que a veces no me respeta, que no me trata bien, y es como, no, estoy aquí porque tengo que dar una buena imagen. Y es como, o sea, la gente que está ahí para ti, lo que es primordial en tu vida, que eres tú, no le estás cuidando. A mí, de nuevo con el psicólogo, me pasaba una cosa, y era que yo en un punto le decía como, siento que no estoy haciendo nada por mí. Y me decía, pero tú eres una persona como que logras muchas cosas. O sea, como que tienes muchos éxitos en tu vida. Pero yo como que un poco lo que yo sentía era, pero siento que no son para mí. O sea, como que muchas veces son cosas que hago para el otro. Entonces, también me parece interesante, por hacer como mucho más práctico el tema, el un poco dar esas cosas que han sido para nosotras las señales de que estamos siendo demasiado leales. O sea, ¿qué cosas hemos visto nosotras en todas esas situaciones que nos han llevado a pensar, por si alguien se siente identificado, identificada, quizás no es que estás sacrificándote, quizás no es que eres un mártir, quizás no es que eres el mejor o la mejor de los mejores y que estás salvando el mundo, sino que estás dando más de lo que deberías dar y que estás siendo más leal de lo que deberías ser a cosas que no te están haciendo bien. Entonces, como sí me gustaría que entre las dos saquemos como esos indicadores de cosas que son como, a partir de ahora, si veo esto, va a ser una red flag. Ok. Dos cosas que le voy a decir más prácticas, que es lo que ya dije. Uno es como esa vara de cómo voy a permitir que me traten. Porque como que a veces soy como muy delicada con eso y a veces es como me da lo mismo como me estés tratando. Entonces como que tener ese estándar. Si ya eso me está tratando en el sentido de generando estrés de más, como ansiedad, como ese miedo de decir cosas, hablar cosas, etcétera, y ya no me siento como respetada en la situación y demás, es como esta lealtad no tiene sentido, estoy dependiendo de esto de otra forma, pero lealtad no es, para no distorsionar la palabra lealtad. Y luego, cuando esa falsa lealtad hace a un lado valores que para mí son importantes, como es la amistad, como es el compartir, como el tiempo de calidad y demás. Entonces, como por ser leal a un proyecto, un trabajo, siento que es como en la familia, ¿no? Que querés ser leal mucho, querés ser leal en tu trabajo y querés como llegar a la meta en tu trabajo, etcétera. Y por ser leal a tu trabajo, mucho más comprometido a tu trabajo, no le estás siendo leal a tu familia y a ese tiempo de compartir con ellos y demás. Entonces, como poner también en esas prioridades no a qué le debo no, pero a qué áreas le quiero dar más lealtad de mi parte, como con qué áreas quiero ser más fiel. Entonces, diría que eso, como cuestionarse eso, cuáles valores para vos son importantes y por estar sacrificando cosas estás dejando de lado. Que había un amigo una vez me dijo como la cosa que más me gusta de tu amistad, de lo que vos das como amiga, es que cuidas mucho a las personas, es que estás ahí como que esta es mi gente y la arropás y demás. Y luego como que me acordé justo de eso y luego vi, claro, esta es mi gente y yo la quiero mucho y demás, pero si veo que se le está enviando un mensaje feo, hay algo que no está fuera del lugar y tal, es como, bueno, sí, ya está, como, there, no pasa nada, como, a mí eso no me está afectando, no sé, como... Sí, como estoy aquí para ti, pero bueno, Pero, lo vamos a ajá, dejar ir. sí. Para mí creo que es como decía antes, una gran señal es el hecho de que como afuera esté consiguiendo grandes cosas o sienta el aplauso de afuera, pero yo me sienta insatisfecha por dentro. Esa sensación de llegar a mi casa y decir, otro día más. Eso para mí ha sido como un gran indicador, o otra actividad más, o otra vez a la oficina, o lo que sea, es como un indicador de porque estás haciendo todo para los demás y cuando estás sola te sientes tan mal contigo misma. Y el otro ha sido cuando me doy cuenta que ya no hablo, como decías tú, conforme a mis valores, a mis principios, a mis ideales,
sino que endulzo el mensaje y no es una cuestión de ser respetuoso, porque yo creo que siempre puedes ser respetuoso y ser respetuoso es parte fundamental de la vida, pero a veces es cuando ya ni siquiera digo lo que pienso o veo una situación de maltrato, veo una situación mala y no tengo la capacidad de decir nada. Y otra que me ha pasado también como a nivel más familiar, ahora que decías a la familia, también puede ser esa sensación como de que tengo que sostener y que si me muevo se va a caer algo. Y creo que en el tema y creo que en el tema de la lealtad, una cosa que sí me gustaría como dejar que la gente vea es que uno puede ser leal a demasiadas cosas. O sea, nosotros hablamos del trabajo, hablamos de estructuras, pero también muchas veces eres leal a estructuras familiares. Eres leal a situaciones de liderazgo. Eres leal a entornos de trabajo que son tóxicos. Eres leal a amistades o a personas con las que te sientas y tú sientes que simplemente te están drenando, que te están dañando, que te están como literalmente desconfigurando el cerebro y tú quieres ser leal. Entonces creo que es muy difícil dejar de ser leal, porque lo primero que vas a sentir siempre es que tú eres una mala persona. Es como a mí se me ocurre quitarme de este espacio y dejar de sostener. Y ahí es en donde yo creo que muchas veces, para dejar de hacernos daños a nosotros mismos en esas cosas, que ya le hemos hablado en algún punto, tenemos que tener cierta comodidad con el ser el malo en la película de alguien más. Es horrible, o sea, es una situación que te daña un montón, pero yo creo que si estás bien rodeado y estás con personas que luego tú les dices, mira, voy a soltar esto, pero quiero que sepas que voy a dudar en el proceso y que aunque yo tenga como la plena convicción ahora de que tengo que salir de esta situación o de que tengo que poner estos límites con mi jefe o de que no me gusta que me hablen de esta manera, va a llegar un punto en el que voy a dudar de mí misma. Y voy a decir, estoy loca, soy una irrespetuosa, soy una grosera, no tengo la lealtad suficiente y quiero que me recuerdes quién soy. Entonces, para mí creo que también como consejo, esa ha sido una de las cosas que más me ha servido, el sentarme con gente y decirle, oye, quiero que sepas que en este proceso de dejar de ser leal a algo que yo realmente siento que voy a hacer, me voy a perder a ratos y necesito que me recuerdes quién soy en algún momento. Entonces, eso creo que también sería como ya un consejo para cuando estás un poco desactivando esa mentalidad de súper lealtad a cosas que no te están haciendo bien. Claro, yo claro, con el micrófono ahí abajo. El señor productor me va a matar. Cuando hablaba de lo de la familia y tal, yo creo que también, ¿es cultural o no? Bueno, no sé si es cultural o no, pero es que pienso en la familia de Encanto, la de la pobre niña esta que no tenía poderes, solo tenía su abuelita. La familia Madrigal, sí. Eso, la familia Madrigal y tal. Que siento que también a veces lo que decís, como en entornos familiares y creemos que somos nosotros, Luisa, la de la familia Madrigal, que sostenemos todo y que si nos vamos y le quitamos lealtad a esa situación y no somos fieles con nuestra familia, como todo se cae y sos la mala hermana, la mala hija, la mala prima, y etcétera. Y romantizamos mucho la lealtad familiar, que es bonito, que no quiero que se me entienda mal, pero yo siempre lo he dicho, como para mí las relaciones son relaciones. Entonces yo puedo sentir más cercanía con vos y demás porque lo estamos cultivando, lo estamos alimentando, etcétera, que, ay no voy a poner no voy a decir nada porque ahora no, o sea, nada que ver, pero que con un familiar. Que con un familiar, pero es porque las relaciones son relaciones. Entonces a veces es como creemos que le debemos, y yo creo que también eso está, o sea, vos decidís darle lealtad a alguien, no debes lealtad, como que yo decido ser leal. Entonces, yo decido darle lealtad a esta relación por diferentes formas, por diferentes situaciones, cosas, criterios, etcétera, pero la familia como que es inherente, como que se nos da ese peso de que sí o sí. Y es bonito apoyarse, pero a lo que voy es que es una relación igual. Entonces, eso. Y son reglas no escritas. Sí. O sea, como que también es que es ser leal. O sea, porque para mí ser leal es yo te voy a respetar, yo voy a estar aquí para ti. También he escuchado un reel de eso. Que decía, creo que era otra psicóloga también, que hablaba en temas de familia. Y decía, claro, a ti te dicen, no, tú tienes que ayudar a toda tu familia. Genial, o sea, perfecto, me parece una súper buena idea, pero ¿a quién vas a ayudar? Es como tu hermano, no estoy hablando de mí, ¿vale? Fue el ejemplo que puso ella.
puede ser, pero no puede ser. Yo dije, no, digo prima y banana. Claro, para pensar. Pero ella decía, es como, claro, tú tienes la obligación de ayudar a tu hermano, ¿vale? Pero tu hermano es un adulto responsable, que está bien físicamente, que tiene toda la capacidad de salir adelante, que tiene un trabajo. ¿Por qué tienes la obligación de ayudar a tu hermano? No es que no tengas la obligación, o sea, no es que no quieras amarle, no es que no quieras estar ahí, no es que no quieras compartir en la cena familiar, no, es que la idea de lealtad también culturalmente está mal, porque ser leal no significa que yo me quito toda la comida de la boca para que tú comas porque tú no te quieres levantar a trabajar. Eso no es ser leal, eso incluso puede llegar a ser el crear una mala estructura, el enseñar a otra persona que no tiene que esforzarse por las cosas, el intentar sostener a alguien en lugar de enseñarle a caminar. Entonces también es como la idea de lo que significa la lealtad está muy mal definida en muchas estructuras, igual que lo que hablamos, o sea, como le decimos con la familia, con un jefe. Es como, no, porque yo voy a ser leal, leal, leal. O sea, los soldados de Hitler eran leales. No estaban haciendo algo bueno, pero eran súper leales. Y ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno porque eran leales. Pero lo que estaban haciendo socialmente no estaba bien. Entonces, ¿hasta qué punto, en menor proporción, en situaciones más pequeñas, en entornos más normales, nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacían esos soldados? Y a mí me gusta ponerme siempre ejemplos súper extremos porque es la forma como mi cerebro entiende. Porque muchas veces yo puedo estar en una estructura de trabajo y ver cómo mi jefe está maltratando a mi compañero, como una persona está lanzando comentarios xenófobos hacia otra persona, hacia mí misma, y me quedo así callada. No, porque es una menor estructura. No, porque es hacia mí. No, bueno, no pasa nada. Pero entonces eso significa que si yo estuviese en una situación súper extrema, quizás sería un soldado que se queda callado y dice, yo voy a ser súper leal. Entonces creo que para mí sí me sirve también el ser como súper extremista en mis escenarios y decir, vale, ¿qué papel estoy jugando yo en mi entorno, que es más pequeño actualmente? Sí, algo que a mí me hizo abrir los ojos, que es un ejemplo un poco, no sé, puede ser ridículo, ¿no? Pero para mí fue revelación, enlightenment. Acababa de salir Wicked y la fui a ver y demás, y entonces está todo ese criterio de Elphaba le bajó el novio a Glinda y Que no puede sé ser que te qué. funen porque hay gente que está súper in love con la relación de ellas, pero no pasa nada. Ay, perdón, ya está. A ver, No, a no mí, sé. yo creo totalmente en tu teoría, a mí me encanta. O sea, A yo ver, estoy así. la teoría es la siguiente. Estábamos en una cena con unos amigos, todos muy fans de Wicked, y entonces empezó la discusión de la Elphaba, cómo le bajó el novio a la otra, no sé qué, no sé cuánto, qué mala amiga y demás, y estábamos como debatiendo toda la situación de la Elphaba se quedó con el fiero, sí, así se dice, ¿verdad? Ajá, la Elphaba se queda con el fiero y eso, y luego yo recuerdo que dije, ay, la Glinda ni que me venga a llorar por ese tío cuando la tía dejó abandonada a su amiga. Entonces, y como que empecé a debatir, pero todo como full pensando en la película. Y luego fue como, ay, aquí yo soy Glinda. Porque fue como, sí, la Elphaba, el fiero se fue con ella, etcétera, pero contexto de la película, ya se llevaban, lo que sea. Pero, ajá, sí, no, ya a estas alturas. Ya, si no la viste es que no te gusta, chiqui, o sea. Y luego, pero Linda, cuando tenía que ser leal a esa amistad, que supuestamente era su mejor amiga, la que le estaba apoyando, la que estaba ahí, con la que se iba de picnic después que salió ahí, con la que se iba de fiesta, etcétera, etcétera, con la que tenía que ser leal, fue con su amiga Elphaba. Y cuando llegó el tiempo de defenderla ante una estructura, ante todo este gobierno que tenía Oz, no la defendió. Fue como, ay, sí, amiga, yo sé que lo que tú estás defendiendo es la razón. Y esa idea es la que yo apoyo, genuinamente. Pero, yo tengo que cuidar de Oz. Yo sea, tengo detrás que de cuidar de escenas. Oz. Ajá. ¿Detrás de escenas? Sí, claro, toda la razón del universo. Pero yo tengo que cuidar de Oz. ¿Cuidar de Oz para qué? Tenía que cuidar de Oz Glinda. O sea, Glinda ya tenía a su amiga, era popular en la universidad, ya tenía como su círculo. ¿Por qué Glinda tenía que cuidar de Oz? Cuando todo Oz era una mentira. Entonces, cuando pasó eso, fue como, soy Glinda. Porque a veces es eso, como querés cuidar
de otras áreas, de otros proyectos, de otras cosas, y es como, sí, amiguita, yo sé que lo que vos estás defendiendo es la razón, yo sé que toda esta estructura te ve como élfaba, pero yo decido ser Glinda. Entonces, yo te voy a escuchar en lo secreto, escondidas, como te abro la puerta, que nadie te vea, no sé qué, pero, ajá, pero enfrente es como, me voy a quedar callada, voy a cantar I Wanna Be Popular y ya está. Entonces, sí, para mí fue como, no hay manera, porque aunque el mago de Oz no le habló mal de Elphaba a Glinda, pero estaba maltratando a Elphaba. Y Elphaba es mi mejor amiga. Entonces no puedo jugar a ser Glinda, porque ahí es cuando yo digo, yo le debo más lealtad en esa situación en concreto como a esa amistad, a esa relación, a lo correcto. Entonces a veces creo que sí, decidimos ser leales al mundo de Oz que a lo correcto y a nuestros ideales y a nuestros valores, etcétera. Y luego Glinda se quedó sin su amiga, como viendo cómo descifraba el librito este de la vida, pero sonriendo. Entonces creo que es una postura muy cómoda que luego nos va a costar mucho y nos va a pasar factura, porque al final el fin no justifica los medios. Como que a veces creemos que el propósito es mayor y lo que se va a alcanzar es mayor, como, sí, como voy a trabajar 24 horas y voy a aislarme de todo el mundo y porque esto es mayor y genuinamente puede ser que sí, pero estás dejando de lado a gente que en su momento te ha levantado los brazos y te va a seguir levantando los brazos. Entonces, sí, que son quienes van a estar ahí para ti. Yo creo que a todos nos ha pasado el ser demasiado leales a cosas que no debemos ser leales. Como por rebobinar también, creo que hay diferentes motivaciones. O sea, en algunos casos puede ser porque hay algo en tu identidad que sientes que necesitas reforzar desde fuera. En otros porque genuinamente crees en esa estructura y piensas que estás cambiando el mundo y de repente un día dices, espera un momento, puede ser que no. El motivo que sea, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado este desafío y si no lo hemos enfrentado, probablemente sea porque no nos hemos hecho conscientes de que lo estamos enfrentando. Y sí que una de las cosas que yo creo que es importante es sentarse con uno mismo de vez en cuando, en terapia o tú solo con un cuaderno para escribir y decir en qué creo. O sea, ¿quién soy yo? No qué es lo que hago, qué es lo que yo digo que soy. Porque a veces tenemos demasiado claro lo que decimos de nosotros mismos, pero no lo hacemos. Yo soy súper buena amiga. Yo voy a morir y voy a ir hasta el final con mis amigos. Yo soy una persona que cree en la justicia y en la libertad. Y eso lo decimos, pero luego en la práctica no lo hacemos. Entonces creo que esa cita con uno mismo, de sentarse y decir, aquello de realmente quiero ser, decido ser leal en esta vida, y luego revisar, yo estoy aplicando esto que estoy diciendo aquí en mi trabajo, lo estoy aplicando en mi familia, lo estoy aplicando en mis relaciones y un poco evaluar esos espacios para realmente analizar si estamos siendo demasiado leales a cosas a las que no deberíamos ser leales. Y también obviamente si te estás sintiendo mal, si estás sintiendo que no puedes más, que estás haciendo algo porque estás totalmente quemado de esa situación, hacer planes. Y yo creo que ser, como decías tú, valiente al final del día, porque no es una decisión fácil tú levantarte contra un gobierno, un imperio y decir, no estoy de acuerdo contigo, eres un farsante y no me voy a sentar a aplaudirte mientras veo que lo que estás haciendo son trucos y dañando a personas que son buenas para tu beneficio. Entonces, bueno, ese sería un poco como mi cierre, de mi consejo final de esta situación. Cierre de temporada de situación todavía, ¿no? En el proceso. No. Estamos aprendiendo. Sí. Esto lo grabamos como para luego escucharnos y decir, mira. ¿Dónde estaba en ese momento de mi vida? Sí. Recuerda esto. Sí, yo me encantó. Así como en su momento dijimos, siéntate y enlista tus prioridades y demás, como siéntate y enlista a lo que crees que le debes lealtad y a lo que le quieres dar lealtad. Entonces, a esto porque se la debo y a esto porque quiero dárselo. Y pondera la situación. Y es un proceso también, como el que a veces se puede sentir como que terminaste con alguien, como, sí, o terminaste con alguien genuinamente. O sea, y te vas a sentir culpable. O sea, yo hasta hoy en día he cerrado situaciones hace un año y a veces me sigo sintiendo culpable. Y a veces vuelvo a decir,
igual no entendí suficientemente a esta persona y luego no sé, recuerdo y digo, tía, te humillaron. Es como Buen literalmente perdonaste y no es que haya nada mal en perdonar, pero es como, o sea, ¿cuántas oportunidades más le vas a dar? Es como, pero me lo tengo que recordar. Y a veces me tengo que sentar y digo, no, lo hice fatal y no sé qué más. Y luego recuerdo, no, o sea, estás siendo leal a ti misma, pero porque es un ejercicio. Y yo creo que es un ejercicio consciente, como dices tú, y va a costar muchísimo trabajo. Sí, sé leal contigo misma, sé leal con tus valores, que al final los valores siempre son más grandes que una visión determinada, un propósito determinado, porque va a ser lo que te va a hacer caminar en coherencia con lo que vos crees, con lo que vos querés y de tal, y no te va a quemar en el proceso, lo va a hacer como más sostenible. Y al final es importante que las áreas de nuestra vida tengan coherencia y que no sea una cosa de yo defiendo la justicia aquí, pero aquí me hago la ciega sordomuda. Entonces, eso, que tu lealtad tenga coherencia en las diferentes áreas, como si tu lealtad está siendo coherente, como en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Y eso, que es interesante cuestionarse las diferentes niveles, tipos y formas de ver la lealtad. Cuéntanos en los comentarios si una situación como esta te ha pasado, si crees ahora mismo con lo que escuchaste, algo te resonó de, ay, pues sí, igual con esta persona del trabajo me estoy pasando un poquillo de leal o le estoy dando más de lo que debería o no estoy de acuerdo, pero estoy consintiendo la situación por esta lealtad que estamos mencionando. Y sí, y eso, como Sí. analicémonos, veámonos en el espejo y compartámosle esto a un amigo, a un familiar, a alguien que sepamos que necesita escucharlo. Y nada, muchas gracias por ver otro episodio, por escuchar otro episodio. Yo no sé si la gente lo ve o lo escucha, pero muchas gracias por estar aquí. Esperamos que guste y que sirva sobre todas las cosas y nos vemos en el próximo. Nos vemos, vean Wicked. Publicidad. Sabremos.